Amigos, buenas tardes. Qué gusto me da recibirlos aquí en el espacio del conocimiento. Este es el poder del pensamiento y volver a empezar. Y yo soy su amigo el doctor Pepe Cruz, que como siempre está aquí puntual a la cita. Estaremos transmitiendo todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aproximadamente, un poquito antes de las 3 o un poquito después de las 4. Búsquenos todos los días porque aquí vamos a estar. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. El doctor Sigmund Freud decía, nacimiento es destino. Qué puntual, qué preciso, qué inteligente, qué brillante. El padre del psicoanálisis siempre lo fue. Sigmund Freud nos enseña cómo nuestra vida es una concatenación de hechos y que cuando fuimos niños tuvimos una infancia que nos marcó para toda la vida, que nos programó. Freud es esa mente brillante que también fue marcada por su infancia. Sigmund Freud Nathanson era un judío de Moravia y se trasladó a Viena. Fue a Viena porque ahí es donde estaban las oportunidades. Su padre cargaba lana para hacer casimires y había una persecución de judíos, una más entre cientos. Y entonces, en ese pequeño pueblo boscoso, los Freud tuvieron que irse a la gran ciudad de Viena, la tercera capital de Europa, una ciudad inmensa y cosmopolita. Y ahí Sigmund se acomodó en un barrio pobre de judíos. Asistió a la Universidad de Viena porque en aquellos tiempos casi la mitad de todos los estudiantes de las universidades del centro de Europa eran judíos. Los nobles y los aristócratas despreciaban la educación universitaria. Ellos tenían maestros en sus castillos y palacios. Jamás ejercían ese oficio clase mediero, que era el de dar clases en una universidad o ser un profesionista. Ser profesionista a mediados del siglo XIX era algo para las clases medias, decían ellos, para la burguesía. Era algo que no era significativo ni importante. Los clase medieros eran profesionistas y los judíos se habían acomodado en ese nicho de manera extraordinaria. Freud fue así en la universidad y se graduó con extraordinaria brillantez. Tuvo un amigo que se llamaba Karl Kohler, que empezó a hacer estudios sobre la cocaína y sus efectos como anestésico en la córnea de los ojos, ya que Karl Kohler era oftalmólogo. Y Freud también hizo estudios de la cocaína, pero en relación con la conducta. Fue así como Freud empezó a grabar su nombre en la historia y empezó a darse cuenta de tantas cosas. Hoy daré una conferencia a las 6:30 de la tarde en el Paseo de la Reforma 199, tercer piso, en el gran auditorio del Centro Área. Allá espero verlos, ojalá que pudieran asistir. En esta conferencia hablaré precisamente de cómo trabajan las heridas en nosotros. ¿Por qué nuestros padres nos hirieron y sus heridas nos dejaron marcados para toda la vida? Cómo estos seres humanos que nos dieron la vida nos marcan y nos hieren sin desearlo, sin quererlo. La herida de Sigmund Freud, Nathanson, que era el apellido de su madre, fue la pobreza, la miseria, la persecución. Freud quería ser alguien importante y aspiraba a tener recursos económicos, dinero. Freud quería tener la suficiente cantidad de ingresos para sacar a su propia familia del hambre que había padecido de pequeño. Leía los libros en una librería del barrio, porque no podía comprarlos.
Fue así como la herida de Freud lo convirtió en un gigante. Las heridas, lejos de ser negativas, pueden ser muy positivas. Nuestros padres también vienen heridos de sus propios padres y muchas veces esas heridas nos las transmiten. El padre de Freud tenía varias de estas heridas. Él deseaba ser alguien en la vida y como no pudo serlo, decidió darle a su hijo varón y primogénito la mejor educación y esforzarse para que él pudiera estudiar. Sigmund nunca defraudó a su padre, al que amó enormemente, y se distinguió desde muy pequeño. A los 12 años hablaba alemán, francés, inglés, latín, griego. Había estudiado la historia universal de manera obsesiva. En su consultorio de la calle Vergase 19, siempre los vemos en sus fotografías rodeado de estatuillas y figuras de las civilizaciones antiguas. Grecia, Roma, Egipto, Asiria. Él tenía y sabía que el conocimiento lo haría una figura pública y lo haría famoso y lo haría rico. Y así fue. Y apostó por ese tesoro. Nuestros hijos son nuestros espejos. Nuestras propias heridas van hacia ellos. Dejan marcadas huellas permanentes que también llegarán a nuestros nietos. Es un viaje del conocimiento y es un viaje del tiempo. Y las heridas se van repitiendo generación en generación. Tus hijos son tus espejos. La mayoría de los grandes nombres de la historia fueron profundamente heridos. Leonardo da Vinci sufrió quizá una de las heridas más terribles posibles de identificar y de ver. Leonardo había nacido en Vinci, a las afueras de Florencia. Había sido producto de una aventura amorosa de su padre con una mujer campesina. Cuando nace, su padre ni siquiera está con él. Y lo descuida y lo abandona 5 años. Piero, el padre de Leonardo, lo abandonó. Pero a los 5 años, Piero, que ya había contraído matrimonio, perdió a su hijo y a su mujer. Y entonces fue a buscar a su hijo y lo sacó de la casa de los campesinos y lo instaló en un gran palacio. Y le dio todo para su educación. Sin embargo, Leonardo nunca pudo olvidar este oscuro acontecimiento tan doloroso. Cuando tenía 13 años, escuchó una conversación entre su abuelo y su padre. El padre le decía al abuelo: me gustaría que Leonardo fuera el notario de Vinci y que heredara esta notaría. Deberá ser abogado o ir a la universidad. El abuelo se rió y le dijo: Leonardo es un bastardo, una vergüenza para la familia, una vergüenza para ti y para mí. Leonardo nunca tendrá un futuro. Su nombre se perderá, porque los bastardos no pueden ir a la universidad, ni mucho menos ejercer como notarios, porque los notarios son ejemplos para la sociedad. Así es que tendrás que buscar algo que tu hijo haga. Piero lloró. Lo más lamentable de estos hechos es que Leonardo estaba escondido en la habitación donde conversaban su abuelo y su padre. Él narra y relata personalmente estos hechos. Se sintió tragado por la tierra. Era su realidad y era su verdad. Entonces su padre buscó en Florencia a un gran artista, Verrocchio, para que lo hiciera artista. Para ser artista no se necesitaba abolengo ni tradición, ni nacer dentro del matrimonio. Y ahí llevó a Leonardo y se convirtió en el más grande artista de la historia de Italia, del Renacimiento y del mundo. Leonardo superó a su padre y a su abuelo.
La herida que traía era la necesidad descabellada de demostrarles que él era importante. Demostrarles que él podía ser más grande que ellos. Así se convirtió en ingeniero y arquitecto, escultor, grabador, pintor, científico, y cambió la historia de la humanidad. Pero todo vino de una herida terrible que sus propios abuelos y padres le habían provocado. Leonardo vivió obsesionado con trascender, con crecer y ser alguien en la vida. De manera que Freud tiene razón. Hubo otros personajes en la historia. Julio César. Julio César tenía 12 años. Le daban ataques de epilepsia. Su familia pensó que era un debilucho y que no haría nada en la vida. Y entonces llovió mucho en Roma. Cada año había una prueba en honor a Neptuno, el dios de las aguas y los océanos. Los jóvenes de Roma cruzaban a nado en la época más violenta del río, de un lado al otro en Roma, para demostrar su fuerza física y su capacidad. Y entonces Julio César se inscribió al certamen. La familia sabía que le podía dar un ataque de epilepsia por lo frío de las aguas. Pero Julio César, a los 12 años, ya sabía lo que estaba haciendo. Más de 200 jóvenes cruzaron el río en esta competencia en honor a Neptuno. Julio César era enclenque y pequeño. Y ganó el certamen. Cuando cruzó y llegó al otro lado, miró a su madre a los ojos y le dijo: yo sé que puedo. La herida trabajó tan profundamente que Julio César se empezó a convertir en la cabeza de su familia. Había otro hombre que compartía con Julio César la misma herida, el Che Guevara. El Che había estudiado medicina en Buenos Aires. También tenía severos ataques de epilepsia. Y un día con un amigo decidió cruzar el continente en bicicleta. Sí, motocicleta. Pero terminó siendo bicicleta. Así cruzó los Andes y luego fue al Perú. Y ahí fue a trabajar como voluntario a un centro de leprosos. Y cuando estaba ahí, el Che conocía la historia de Julio César. Le daban miedo muchas cosas. Pero él quería cambiar el mundo. Y una noche, imitando a Julio César, cruzó el Amazonas, nadando. Temía morir. Pero también sabía que si lograba cruzar, sería el dueño de sus miedos. Y el dueño de su futuro. Otras personas en Sudamérica también tuvieron heridas. Eva Perón fue siempre marcada por la pobreza. También era hija ilegítima. Cuando murió su padre, ella con sus hermanos y su madre llegó al funeral. La familia legítima salió enfurecida. ¿Cómo se atrevían esos bastardos a venir al funeral de su propio padre? ¿Cómo podían manchar así su nombre? Eva Perón dice que su madre imploró y rogó. Y le dijeron que esperara que diera la medianoche para que la capilla ardiente estuviera vacía. Y que los dejarían llorar a su muerto durante 5 minutos, después de que todos se hubieran ido. Cuando Eva Perón hablaba de estos hechos, se le rozaban los ojos de lágrimas. Consideró que la pobreza era el peor cáncer de los seres humanos. Y cuando llegó a ser la amante del general Perón y luego su mujer, se decidió por repartir cientos de miles
de máquinas de coser a las familias humildes de Argentina, para que se ganaran honestamente la vida, como su madre lo había hecho, tejiendo, bordando y cosiendo. Era la herida que estaba trabajando en ella. Todos somos heridos en la infancia. Este es el rostro de el constructor de la Acrópolis de Atenas. Pericles, el siglo de Pericles. Los griegos habían triunfado sobre el imperio más grande del mundo. Unas cuantas ciudades habían logrado vencer en las Termópilas, en Salamina y en Maratón a los persas. Este libro nos dice que los griegos quisieron en este momento dejar un recuerdo de su victoria. Los atenienses eran democráticos y Pericles había tenido un gran maestro, Anaxágoras. Y Anaxágoras le había dicho que la grandeza del hombre está en su conducta. Después de gobernar 2 décadas Atenas, de manera impoluta e incorruptible, el tesoro de Atenas fue usado por este hombre para construir el Partenón y la Acrópolis. Hoy, cuando visitamos Grecia, el símbolo más grande de los griegos es el Partenón y la Acrópolis. Él juntó a Fidias, a Scopas, a los grandes escultores de su tiempo, para poner en las metopas de el Partenón su huella impresionante. Scopas, Fidias y Praxíteles son hoy los representantes de la más elevada capacidad artística del hombre. Los griegos se encumbraron porque este hombre se encumbró. Y él trae a la herida de ser alguien en la vida. Enseñanzas que su maestro filósofo Anaxágoras inculcó en él. Este hombre era el valor y la perseverancia, la honestidad, el político más ejemplar. Otro hombre importante, sin duda, fue Séneca, el maestro de un emperador romano, Nerón. Pero Nerón y Calígula traían otra clase de vidas. Calígula tenía un tío, el emperador Tiberio. Había abusado de él en Capri. Tiberio era pederasta y tenía una piscina llena de niños en el Palacio Imperial de Capri. Calígula fue tocado por el tío y él sabía que había algo impuro en su ser. Vivió atormentado por este hecho. Cuando llegó adulto, Calígula enloqueció. Esta herida disfuncional convirtió a este príncipe del que todos esperaban cosas maravillosas en la más grande decepción política de Roma. Porque este descendiente de Julio César fue celebrado como inteligente y culto, hábil con las armas y un gran estratega. Pero Calígula se convirtió en un tirano y hubo que matarlo. Estaba completamente loco al final de su vida y ponía en peligro la existencia del Imperio Romano. Las heridas trabajan de maneras diferentes.
Las heridas en nuestras vidas, si no se trabajan, crean obsesiones que nos destruyen. Debemos aprender a trabajar nuestras heridas para superar nuestro dolor y tomar la fuerza de la herida en su sentido positivo para alcanzar grandes objetivos de vida. De esto hablaré precisamente en mi sesión de hoy a las 6:30 de la tarde en Paseo de la Reforma, y ahí los espero. Paseo de la Reforma 199. Pueden pedir informes de cómo llegar en el teléfono 5520-0224, que es mi oficina. Seguiré hablando de las heridas y sobre todo de cómo se trabajan y cómo se sanan. Lo que sí no podemos es dejar que las heridas se queden abiertas. Por ejemplo, las heridas de la pederastia como las de Calígula. Pero traeré a muchos especialistas a este espacio para que nos platiquen de cómo se hace, de cómo se supera y de cómo se trabaja. Recordemos que la mente es de quien la trabaja. Hoy daré las herramientas básicas para trabajar el trauma y las heridas. Y seguiré hablando por este espacio de estos temas. Pero les tengo una sorpresa, porque ayer prometí que hoy iba a haber una sorpresa. Hay alguien que se va a incorporar con nosotros el día de hoy y que va a estar con ustedes varios días a la semana para que podamos tener contacto con nuestra audiencia. Se trata de Nacho. ¿Se acuerdan de Nacho? Yo estoy seguro que se acuerdan de Nacho y que lo quieren mucho. Nacho, siéntate por favor. Me gustaría que saludaras a la audiencia y les platicaras acerca de nuestros proyectos. Con mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, ¿usted? Muy bien, Nacho, y muy contento de que te reincorpores con nosotros. Pues yo también estoy muy contento de estar nuevamente con usted. Creo que ha sido de mis mejores experiencias a lo largo de mi paso profesional, el trabajar con usted y sobre todo pues tener una audiencia tan amigable, tan buena, ¿no? Como la que tiene usted, y poder compartir con ellos un poquito de lo que usted nos enseña, ¿no? Sobre todo ese trabajo que se tiene que hacer día a día, y no dejarnos, ¿no? No dejarnos, porque creo que es el peor error que podemos hacer. Efectivamente. Y estoy seguro que van a disfrutar mucho la presencia de Nacho. Y bueno, pues este es como un comienzo para la parte de abrir boca. Un inicio de algo que seguramente ustedes nos dirán hacia dónde debe ir. Que nuestra intención es estar siempre en contacto con ustedes y ante estos hechos que han ocurrido en Radio Centro, continuar alimentando a nuestra audiencia y continuar en contacto con ustedes, porque ustedes nos han dado todo y nos debemos hacia ustedes. Por lo tanto, es una simple reciprocidad. Así es, doctor. Y hay muchas sorpresas más. Va a regresar el doctor Peñate, va a estar el doctor Alfredo Rodríguez, va a estar el doctor Luis Hernández, cada uno con su especialidad, y la doctora Ángela Ticona. Así es que no nos vamos, aquí seguimos y vamos a estar con ustedes y vamos a estar en este espacio que es Facebook, y también vamos a estar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues este es un comienzo, es un inicio, y seguiremos hablando de tantos temas, tantas cosas. Y ahora con Nacho pues va a ser aún más enriquecedor. Y habrá más colaboradores que se irán sumando con nosotros. Anuncio que muy pronto estarán mucho más colaboradores con nosotros. Y bueno, me da mucho gusto que ustedes estén ahí. Y nosotros, esto es lo que nos gusta hacer, ¿verdad, Nacho? Claro que sí, doctor. Y fíjese que en este momento pues, hay muchísimos comentarios que están llegando. A ver, ¿qué dice la gente, Nacho? Platícame, vamos a platicar con ellos. Claro que sí. María de Jesús Rodríguez nos dice: los amo. Y nosotros la amamos a ella y a todo el auditorio. Saludos. Made Lourdes Nava Barrera: doctor, es el equipo genial. Bienvenido, Nacho, amigo nuestro. Muchas gracias. Qué amables, amigos. Aquí va a estar Nacho. Mar Castillo: wow, qué padre programa. Liz Mendoza Vázquez también me saluda, y también a Luis, que está ahí detrás de... Luis está haciendo el camarógrafo el día de hoy. Luis Jalón está precisamente haciendo la transmisión.
Mirsam Keletsu Murillo dice, qué padre verlos juntos. Pues sí, ya nos hacía falta. Nos hacía falta y seguimos aquí y vamos a seguir. Chocoleta Jacqueline Espíritu, felicitaciones, son geniales, pues muchas gracias. Anita Spark, me encanta este medio. Lupita Gómez, gracias doctor Pepe Cruz por seguir con nosotros. Saranguet Kaur lo escucha desde que tenía su programa en la mañana. Uy, eso ya hace mucho, como unos 17 años o 18 años, ya hace muchos años. Sí, muchísimo tiempo. Maggie Orozco, felicidades por el tema tan interesante, doctor. Saludos cordiales. Es un gusto estar aquí con ustedes. Viri Cárdenas, doctor Pepe, qué gusto verlo en este medio. Es un medio que nos permite además mirarnos, ¿verdad? Además de oírnos. Sí, eso es genial. Areli Medina, saludos desde Pachuca, es un placer escucharlos. Y hasta Pachuca, todo nuestro cariño. Mari Rivera, gracias por transmitir en vivo, porque aquí en mi trabajo no se oye AM y mi internet está bloqueado. Les mando saludos. Un gusto muy grande. Así es. También Nora Ochoa Rodríguez, regresó Nacho, qué gusto verlo. Sí, aquí está Nacho. Bueno, más bien nunca me fui porque el espíritu de Nacho siempre ha estado con nosotros. Y ahora está en presencia completa, mente y cuerpo. Así es. Denise Rock and Lover, tengo 18 años y mi mamá y yo los escuchamos desde que tengo uso de razón. Y eso ya hace algún tiempo. Sí, ya debe pasar. Me da mucho gusto. Un cierto tiempo. Marilu Vázquez, saludos a todos, siempre muy interesante. Lili Pebels, qué buen programa, gracias doctor Pepe Cruz, saludos Nacho, también saludos Lili. Saludos. Karina MX, mi mamá los escuchaba por las mañanas y ahora estoy aquí. Un gusto escucharlo de nuevo, doctor. Un placer para mí. Mire, Luis Bear nos dice saludos desde Puerto Rico. Saludos allá, Puerto Rico. Y a nuestro amigo de Japón, que ha estado desde que se interrumpieron las transmisiones hace unas cuantas horas en Radio Centro. Nos ha estado desde Japón diciendo, estamos aquí pendientes, acá en Japón también estamos muy pendientes. Saludos a él, allá hasta Tokio. Así es Manuel Padrá. Manuel Padrá Ribodó, claro que sí. Exactamente. María Victoria García Campos, qué ser humano tan excepcional, gracias por existir. Es un gusto, muchísimas gracias. Y gracias por existir ustedes. Mire, un paisano mío, bueno, de allá de Tamaulipas, Juan Carlos Aldaña García, doctor Cruz, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Allá vamos a estar con ustedes. Un abrazo, los queremos mucho. Maribel Granados, muchas felicidades por hacer uso de la tecnología para seguir haciendo programas que nos transforman la vida. Saludos felices. Bueno, pues la tecnología es nuestra aliada. Así es. Qué gran alegría que tengamos en estos tiempos estos aliados tan Y vamos a ir sumando, doctor, porque claro, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir todos los días innovando. Inviten a este espacio a sus amigos, a sus familiares. Díganles que es un espacio de renovación, de nutrición. Todos los días vamos a aprender algo y vamos a crecer, vamos a aumentar nuestra información, nuestros conocimientos. Y además vamos a pasar un momento de reunión de amigos. Así es. También Eduardo Vázquez Garcés, saludos doctor Pepe Cruz, de parte de la familia Vázquez Garcés, llevamos 19 años escuchándolo. ¡Wow! 19 años son muchos, yo les agradezco enormemente y para mí es un honor enorme. Emma Rojas Méndez dice, quiero saber cómo hacer, supongo, para escucharlos, a qué hora empezó, apenas entré y me voy enterando. Vamos a pedirle a Nacho que nos explique cómo haríamos esto. Pues es muy sencillo, van a recibir todos ustedes una notificación de que el doctor Pepe Cruz está transmitiendo en vivo y en ese momento hay que darle clic a la notificación en Facebook para poder vernos en vivo y también vamos a transmitir por YouTube. Un poquito adelante les iremos diciendo paso a paso cómo se pueden meter a esta plataforma donde van a quedar almacenados todos los videos, doctor. Así es, y van a poderlos ver siempre. Mago Hermenegildo desde Ciudad Universitaria, saludos. Aquí casi cerca. Estamos cerca, estamos en el sur de la Ciudad de México. Esther Guzmán, doctor Pepe, gracias por seguir con nosotros y bienvenido Nacho, gracias. Saludos, los estoy viendo desde Nueva Jersey, en Estados Unidos. Saludos a Nueva Jersey, allá a la costa este de la Unión Americana. Ya sabemos que hay muchísimos mexicanos, muchísimos latinos y nos da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Edgar Olmos, saludos doctor Pepe Cruz, yo estuve en uno de sus cursos, solo fui a 2. Fue una lástima no haber concluido ese curso, saludos. Pero los cursos se siguen dando, entonces puedes marcar el 5520-0224 y algún día estarás con nosotros para continuar.
Leti Sánchez, presente mi querido maestro Pepe Cruz y equipo, años escuchando el programa y también encuentros con la historia. Los cambios serán benéficos, estaré atenta a ellos. Mil gracias. Debemos fluir con el cambio y tomar siempre lo mejor. Nunca quedarnos abajo, atorados en el pasado, sino ir siempre a la luz del presente. Laura Torres, ya bajo mi angustia por su ausencia en la radio. Yo los necesito diario y con las historias del día de hoy sé que sí se puede, es fácil y lo vamos a lograr. A mí me da mucho gusto que estés ahí. Así es, doctor, así es. También nos escribe Beth Fernández, un placer poder ver y escuchar al doctor Pepe Cruz. Mónica Orozco dice, es mejor verlo por aquí, la radio como tal ya es obsoleta. Bueno, la radio es una gran herramienta y el Facebook también lo es y el YouTube. Edgar Olmos, saludos, lástima, estoy en Memphis, Tennessee, algún día estaré por allá, Dios lo bendiga. Gracias, agradecemos esta bendición con todo el corazón y el cariño. Pues muchísimos comentarios, doctor. Marta Vargas también, gracias querido maestro y bienvenidos a esta nueva etapa. Éxito, todo es para bien. Pues qué gusto saber que a ustedes les está gustando. Así es. Mar Castillo, sí puedo, es fácil y lo voy a lograr. Claro que sí, si puedes, es fácil y lo vamos a lograr. Y amigos, pues es el momento de cerrar esta transmisión, pero mañana vamos a estar nuevamente alrededor de las 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, entrando como todos los días en este espacio y con muchas sorpresas, muchos contenidos para ustedes, información para ustedes, mucha información. Así es que pues no es un adiós, es hasta mañana. Hasta mañana. Mañana vamos a estar aquí y pues nos vamos a despedir como siempre lo hemos hecho. Claro que sí, vamos doctor. a decir, si puedo, es fácil, y lo vamos a lograr.